Hola, soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica y directora de proyectos psicológicos del Centro Resúrgere. Bienvenidos al nuevo episodio de Escuela para Padres de Ecuador Un Solo Corazón. Hoy vamos a abordar en este nuevo episodio un tema muy importante en la adolescencia, de los 12 a los 17 años, en el área emocional. Vamos a abordar lo que son las carencias afectivas y cómo podemos hacer para ayudarlos a los chicos en toda esta etapa. Para esto hemos invitado a un terapeuta del Centro Resúrgere, el licenciado David Montúfar, que nos acompaña hoy día con este importantísimo tema. Hola David, ¿cómo estás? Hola Marcia, muchas gracias, muy bien. Empezamos nuestro episodio con el ejercicio de centramiento y para esto lo que vamos a hacer ahora es eh, tensionar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros puños, apretar con toda la fuerza y mientras lo hacemos inhalamos unos segundos, en 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. Y exhalamos suavemente. Ahora mientras inhalamos, apretamos los puños y mientras exhalamos, los soltamos las manos poco a poco. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos y exhalamos. Comencemos. Empecemos con este término de carencias afectivas. ¿Qué nos puedes decir, David? Para que entendamos mejor, carencia afectiva se refiere a la ausencia o insuficiencia de interacciones emocionalmente nutritivas que ha tenido una persona, un niño, en este caso un adolescente, de parte de los individuos que lo cuidan o de los padres o quien está llamado a ser el apego seguro durante la etapa de la infancia o de la adolescencia. Entonces, es justamente esta falta de nutrición emocional. Esa es la carencia afectiva que después pues, se manifiesta en una falta de apoyo emocional, una incapacidad de expresar afecto o esta carencia de modelos saludables en su vida, o sea, de la persona mismo ser un modelo saludable en la vida e involucrarse también en relaciones dependientes, ¿no? Eso es una carencia afectiva. Definitivamente circunstancias pueden haber muchas para que esto se dé en la adolescencia. Pero yendo a la práctica, dime David, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestros hijos o los adolescentes alrededor sufren estas carencias? Y como bien dices, hay circunstancias, hay varias y hay muchas. Yo creo que la mayoría tendremos carencias. Es algo tal vez inevitable porque la crianza no es perfecta, es perfectible. Y en ese sentido, lo importante es cómo abordarlo, pero darnos cuenta, por ejemplo, en esta parte, que los niños, por ejemplo, tienen un comportamiento retraído, una dificultad para expresar sus emociones, como una especie de, como un endurecimiento del corazón, o tienen un aislamiento social, por ejemplo, niños o adolescentes que, que se retraen a sus habitaciones y no tienen algún tipo de interacción familiar más que consigo mismos, metidos en el celular. Eh, Adolescentes que tienen problemas con su imagen, con todo su sistema de creencias, de lo que creen sobre sí mismos, de lo que creen del mundo que los rodea, como expresiones muy negativas de esta realidad circundante. Tienen problemas a nivel académico también porque hay un déficit en la memoria, tienen poca retentiva y eso hace que tengan más también problemas académicos. Problemas interpersonales en las relaciones que, por ejemplo, buscan validación constante en las amistades, de que les digan que sí eres bonito, sí eres inteligente,
sí eres capaz, y que sea una constante, o sea, que tengan que las personas estar repitiendo con mucha frecuencia este tipo de frases para que el adolescente se sienta bien, se sienta, no, sí, sí, y después de un tiempo vuelve, y después de un tiempo vuelve. Y en el fondo simplemente es una grave inseguridad que sienten, ¿no? Una inseguridad como esencial. Entonces, si hay la suma de todo esto, si vemos alguna de estas cosas, pues ya nos podríamos dar cuenta de que hay algún tipo de carencia por ahí. Eh, la adolescencia definitivamente es una época donde todo ser humano busca una identificación. O sea, puede ser natural, como parte del mismo desarrollo del chico que busque reafirmarse en medio de donde está, en la sociedad donde está, con los pares o incluso con personas que puedan ser referenciales para él. Entonces, digamos que quizás parte de lo que es la carencia afectiva puede darse como una parte natural y esa necesidad de reafirmarse propia de esta etapa. Pero claro, si entramos en la problemática de carencias afectivas más profundas, ya por, como tú decías, la falta de nutriente emocional, de amor verdadero, de acogida a ese ser humano, de problemas, muchas veces los padres no se controlan a sí mismos y de alguna manera los chicos empiezan a sentir una culpabilidad. Todas estas cosas pueden crear carencias afectivas que se pueden hacer más agudas en la adolescencia. En este punto yo sí quisiera preguntarte un poco más sobre cómo podríamos profundizar más en esto. Quizás la comunicación sea el medio a través del cual podamos descubrir más estas carencias, pero no necesariamente la comunicación es algo que se practica en un ambiente o en un hogar por diferentes circunstancias igual, porque pueden estar habituados en general papá o mamá a no comunicarse demasiado por idiosincrasia, por cultura, porque así fueron criados, etcétera. Entonces, hablemos un poquito de esto que me parece tan importante, David, la comunicación con los hijos adolescentes. ¿Qué piensas tú? Pues esta falta de comunicación, como tú bien dices, que es algo bastante común, mucho más común de lo que creemos, es una de las, y aunque parezca a veces obvio, es una de las que más incide en la carencia afectiva, porque si no hay palabra, primero, el adolescente, hasta la persona, comienza a sentir esta falta de. Y por eso es que es súper necesario crear los espacios, porque cuando no hay, como bien has dicho, la intención debe estar en crear el espacio con como si fuese todo un ambiente, ¿no? Que necesita para que el adolescente y en general sea un espacio de familia donde se puedan expresar, donde, por ejemplo, no tengan miedo de ser quien son, de sacar su esencia, sus preocupaciones, su día, sus miedos. Entonces, es súper importante que se establezca. Es como si nos ponemos a pensar como un término de, por ejemplo, vamos a tener el viernes de la familia. o, o, por ejemplo, vamos a tener el viernes de salida. Y entonces aprovechar ese momento para hablar, para crear el espacio. Entonces es toda una ambientación, nada elaborado, no tiene que ser una cosa elaboradísima, pero sí que sea consciente, que los hijos sepan que es el momento de la familia, el momento en el que yo me puedo abrir, el momento en el que yo puedo sacar. Em, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio, este espacio lo tenía mucho más a la mano cuando mi mami estaba en la casa, porque, porque justo tuvo un cambio de trabajo y fue como unos 6 meses. Y yo me acuerdo que fue la época en la que a lo mejor más comunicativo fui con mi mamá, justamente porque se daban los espacios, o sea, se creaba el espacio. Y,
Y es importante que en este mismo espacio también los padres se sientan con la confianza de pedir perdón, de manifestarse como son, de mostrarse débiles, de mostrarse que no saben también, o que no es que tienen que ser los super papás, los que saben todas las respuestas, los que manejan el mundo a la perfección. Y entonces es un espacio muy de hogar, muy de familia, que se da en el corazón eh, de cada uno y que se lo busca también, porque ya no es, a lo mejor al inicio cuesta un poco, pero este ambiente de comunicativo eh, después se va haciendo más fácil. Y eso muestra, porque como es un espacio de familia, entonces muestra que los hijos, tanto como los hijos como los padres, tienen sus luchas, tienen sus emociones, tienen su vida compartida. Entonces es un ambiente propicio para que entonces los hijos no sientan que hay algún déficit, alguna falta a nivel emocional, porque es un compartir. Entonces ya solo con el hecho de enunciarlo, de hecho en el cerebro comienzan a crearse conexiones que hace que la persona se solucione. Entonces es muy positivo. Sin embargo, David, yo ahí te digo, viendo a los adolescentes en su comportamiento en general, no necesariamente se sienten cómodos compartiendo con los padres, o sea, hay altibajos emocionales, hormonales en la adolescencia de todo tipo, que cuesta un poco más el poder tener esta comunicación efectiva, canalizar las emociones aún de ese tiempo, a menos que haya habido una rutina Ujú. o una costumbre. Y aún así, yo siempre digo que todo se puede volver a intentar, todo puede recomenzar. Y las cosas que de pronto antes no hicimos, podemos hacerlas nuevamente, sin duda. Es una época importante, es una época donde tenemos que comprender como padres que ellos buscan también referencias de comportamiento, referencias, modelos verdaderos de personas a quien seguir. Y si no lo encuentran cerca, lo buscarán lejos. Y esos son los peligros que puede correr la adolescencia, porque no es aconsejable que haya un hueco, un vacío de valores, de consejos, de enseñanzas, de frases repetitivas dentro del hogar, aunque sean tiempos cortos, pero de calidad. O sea, tiempos en que de noche, de mañana, en el desayuno, en un momento, en un almuerzo, los padres siempre estén de alguna forma activos, presentes, aunque no sea en cuanto a la cantidad de tiempo, pero sí a esta actitud de querer ayudar siempre a estos hijos adolescentes, comprendiendo que pueden estar en una época difícil. Eh, este camino de poder hacer una comunicación más efectiva con los padres, quisiera también ahondar un poquito más en todo eso. David, ¿qué nos dirías? Cuando se habla de comunicación efectiva, se habla, pues se pueden digamos, denunciar algunos puntos importantes como la claridad, que no hayan mensajes ambiguos, por ejemplo, Ujú. que no haya ambigüedad en el mensaje de que, por ejemplo, eh, por un lado hay violencia familiar, por ejemplo, pero por otro lado sí, yo te doy un mensaje de ternura y con mi voz, con mi palabra, te digo que te amo. Eso es un mensaje que habla más de división que de la claridad misma de lo que expresa el corazón. Un mensaje de doble vínculo, Exacto. decimos en psicología. Tal cual. Y entonces eso hace que los adolescentes se creen, por ejemplo, en los adolescentes se creen muchas inseguridades. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva a nivel de claridad, tiene que también ser sencillo, pero de acuerdo a la realidad. Tiene que tener una concordancia entre la realidad y la palabra. Asimismo, la escucha. ¿Cómo tiene que ser la escucha? Se habla de lo que es la escucha activa. Cuando se habla de escucha activa, justamente como bien decías, tiene que ser mucho más un tiempo de calidad que la cantidad. Que los hijos sepan que tú verdaderamente les estás escuchando. ¿Y cómo saben eso? Cuando, por ejemplo, haces contacto visual,
cuando te pones, si por ejemplo tú estás parada o caminando y tu hijo te está hablando sentado, entonces te detienes para poder escuchar a tu hijo, qué es lo que te está diciendo. O dejas a un lado el celular. Efectivamente, tal cual, porque si no, el mensaje que se está dando ya no es solo a nivel de comunicación, lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal, que puede resultar hasta en un 70%, inclusive mucho más que el lenguaje verbal, le da un doble mensaje. Entonces es como por un lado, sí, sí te estoy escuchando mientras estás cocinando, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, y eso va creando una carencia porque es una división. Es como el hijo dice, ¿será que verdaderamente me está escuchando? O dicen frases, pero mamá, escúchame. Pero papá, escúchame. Claro, y a veces a los hijos, a veces, digamos, en el mejor de los casos, tal vez te reclaman, pero a veces ya en el peor de los casos ya ni siquiera te reclaman porque se acostumbraron a que no les escuches. Así es. Eh, entonces, incluso repetir aquello que tú entendiste para saber si es que el mensaje fue recibido correctamente. Eso también se habla de escucha activa. Otro tema es la empatía, empatizar con los sentimientos del otro, entender los sentimientos del otro, entender la perspectiva del otro. Hoy en día hay mucho este tema de que lo que pasa es que mis papás no entienden, no entienden. Y eso no digo que sea siempre, ¿no? Porque puede a veces pasar que los hijos muchas veces tienden a querer hacer su propia voluntad, ¿no? Pero también sí hay mucho la incomprensión del mundo, de la necesidad, del mismo sentimiento que está teniendo el adolescente. Entonces es súper importante la empatía. Evidentemente el respeto, que dentro de la comunicación no haya, por ejemplo, groserías, no hay un faltarse respeto con algún tipo de palabrota, ¿no? Eso también es importante. La expresión de los sentimientos, como decíamos, que no haya miedo de decir, por ejemplo, de manifestar que estoy con ira. Es que el papá no se ofenda porque el hijo tuvo algún pico emocional, sino es el momento en el que justamente tú puedes comprender, empatizar y formar, acompañar. Las interrupciones también. Muchas veces hay Sí. las interrupciones de los padres porque de alguna manera el que tiene la razón soy yo, más que una escucha positiva o activa, como dices tú. Definitivamente así es. Y yo creo que un consejo también bueno para los padres es que exista toda la paciencia que se necesita en cada etapa de la vida de los hijos, porque es verdad que en la adolescencia pueden haber momentos en que ellos piensan tener la razón sobre todas las cosas o sobre muchas cosas, cuando como adulto tú te das cuenta de que no es así. Pero en esa paciencia, algún momento como padres también tenemos que darnos cuenta que les llegará su momento de entender lo que en ese momento no entienden. Ujú. Pero eso no quita que todos estos sanos consejos que nos acabas de dar siempre estén puestos en práctica, más allá del tema en sí. El adolescente y luego el joven recordarán, mi papá siempre me escuchó, mi mamá estuvo para mí, siempre oí este consejo. O cuántas veces de adultos tú oyes a personas que dicen, mi papá siempre repetía esta frase, mi mamá siempre nos enseñó esto. Y a veces son solo frases que hablan de una actitud de cuidado sobre el hijo que es tan necesario precisamente para que no haya estas carencias afectivas y haya este sentimiento de cuidado que ayuda y fomenta su propia autoestima. Porque recordemos siempre que es una época donde ellos van a buscar su propia identificación, su propia autonomía. Y esto lleva a inseguridades o ciertas carencias afectivas que pueden ser en cierto punto natural, pero que no podemos llegar a hacer en ellos algo que sea un verdadero problema. Eso es muy importante. Sin embargo, tocaste también algo, mejor dicho, tocamos también algo, un punto que es importante en cuanto a los modelos o figuras positivas que deben tener estas actitudes buenas de los padres, en los que se necesita, para variar, en el amor y en la paciencia, tener toda esta tolerancia importante que habla de amar.
Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué piensas tú que sería aconsejable cuando faltan estas figuras positivas? Es súper importante lo que decías, ¿no? Al inicio, si es que los niños no, perdón, los adolescentes no tienen un modelo positivo, van a buscarlo en otra parte. Y es así. Y es ahí justamente en ese momento en el que podrán venir los problemas más graves. Porque lo que usualmente hay es justamente problemas, modelos de que tienen muchos problemas o, o adolescentes que buscan encajar, o adolescentes que buscan, que se comparan constantemente con otras personas, y eso hace que terminen sacrificando su propia esencia, sus propios valores, para poder encajar en esos modelos, en estas tendencias que existen hoy en día, y que, digamos, en el mejor de los casos, capaz que se encuentren una figura positiva, pero no es lo que sucede en la Ujú. mayoría de las veces, sino al contrario, se encuentran con personas que a lo mejor pueden aprovecharse de esa debilidad, de aprovecharse de que, qué sé yo, el adolescente se siente feo o se siente incapaz y terminan metiéndose en gravísimos problemas de abusos o de relaciones súper dependientes o incluso iniciando una vida sexual cuando en realidad el problema esencial era que tenía alguna carencia ahí en el modelo que estaba buscando, que no tenía en casa. Entonces, esta parte yo creo que es importante entenderla desde la responsabilidad que también hay en los padres, de darles un buen modelo, pero no fingido, ¿no? Sino que real. Porque evidentemente los hijos también se darán cuenta. O sea, si es que el papá predica ser honesto, pero por otro lado no lo es, o si predica, como hablamos hace un momento, ¿no? Un mensaje, un doble mensaje, los hijos se dan cuenta y terminarán teniendo consecuencias súper negativas. Sin duda que sí, así es, David, tienes toda la razón. Y es importante que no se nos pase la vida de los hijos sin darnos cuenta, porque muchas veces también buscan escapes, aparte Mm, de todo lo que has dicho, y ujú, esos escapes pueden ser vicios de cualquier tipo. Y, y solamente por escapar de una realidad que los tiene inconformes en casa, simplemente sin mayor pensamiento, impulsivamente o responsabilidad, se meten en hábitos que no deberían meterse y hoy por hoy hay tantos tipos de vicios que también es importante prevenir. Y una cosa que como padres yo creo que debemos darnos cuenta es que cuando existe ya un síntoma de un vicio, suele ser porque ya ha habido un tiempo en eso. Es como que poco a poco pasa el tiempo y la alerta se presenta en casa, pero porque ya se está ujú, practicando un buen claro. tiempo. Ujú. Entonces, que no nos pase algo así, es importante también considerar que es todo un mundo, toda una generación, cada uno de nuestros hijos. Y de alguna manera no somos perfectos, pero sí hay que estar alertas. Y sobre todo yo creo que lo más importante que tú has hablado en este momento es esta comunicación tan válida e importante, esta escucha activa, esta retroalimentación, este verbalizar las cosas, este poner en palabras las emociones y todas estas cosas, que es lo que más van a ayudar a pesar de las presiones externas que puedan tener los adolescentes, como pueden ser las presiones sociales, los estudios. Hablemos también un poquito de esto, David, que, ¿cuáles serían las otras presiones? Claro, como tú bien dijiste, por ejemplo, la presión a nivel académico, como hoy en día hay mucho este tema de justamente intentar alcanzar un estándar, ¿no? De lo que se espera que tú llegues a ser, de las expectativas que a veces los mismos padres ponen sobre los hijos, que alcancen un cierto estatus, un modelo, un éxito aparente a nivel académico y claro, a veces
los adolescentes se fijan tanto en eso porque es que voy a quedarme supletorio, es que voy a perder el año, y terminan metiéndose tanto en intentar alcanzar un rendimiento académico que se abruman. eh, o a veces incluso no les queda tiempo para otras actividades que puede ayudar a despejar su mente. Y, y claro, todo eso pasa porque, por ejemplo, no saben administrar su tiempo, porque, o porque incluso pueden tener algún tipo de problema en el aprendizaje y pueden ser tachados de vagos o de irresponsables o de malcriados y que no hay una comprensión verdadera de la persona y que cada individuo es un mundo que aprende de una forma, tú puedes aprender de una forma, yo puedo aprender de otra. A lo mejor a mí me gusta mucho más leer. eh, yo me he encontrado con personas que son mucho más visuales, mucho más auditivas, o que pueden, por ejemplo, rendir exámenes de manera oral, y se les facilita porque tienen mejor capacidad en ese sentido de expresar su conocimiento o aquello que han aprendido. Entonces, todo eso hace parte también de un acompañamiento, de conocer a los hijos, de no dejarlos simplemente, bueno, la parte académica se encarga solo la escuela o el colegio. Y entonces, pero si es que existiese este acompañamiento, ayudaría mucho porque le ayudas al niño a administrar, perdón, al adolescente a administrar su tiempo, le ayudas a tener técnicas o a crear incluso como muletas para poder aprender, que como digo, no todos son iguales. A lo mejor el uno funciona, pues le puede una ficha, a lo mejor un audio, o sea, puede ser diferente. Entonces, conociendo a cada hijo o a cada chico, es fácil entonces reducir este estrés que resulta de la presión académica y de esa manera, por ejemplo, ayudarle a que se involucre con algún otro tipo de actividad extracurricular, sea de deporte, sea de música, sea de arte, sea de, bueno, un sinnúmero de cosas, o sea, incluso en la misma casa con alguna otra actividad. Y, y eso ayuda a que toda esta parte, por ejemplo, académica, eh, tenga un equilibrio también en la vida, ocupe su lugar, que no es lo más importante, es importante, pero tal vez no es lo más importante. A lo mejor lo más importante es que tu hijo tenga un equilibrio sano, mental en su vida, con la parte social, con la parte familiar, con la parte de sus propios intereses. Entonces, eso hará de tu hijo una persona feliz, porque la parte académica no necesariamente es la más importante, aunque es importante. ¿Cuál piensas tú que podría ser eh, signos de esta presión académica? Yo creo que cuando ya, por ejemplo, les es difícil dormir, o hay mucha ansiedad cuando aprenden, o hay un agotamiento, o sea, se les ve muy decaídos, con un bajón. Esos días pueden ser, o a veces los chicos se desvelan mucho estudiando. Entonces eso ya es un signo de que hay algo anda mal en la parte académica. Capaz que necesita más atención de mi parte para ayudarle a salir de esa complicación en la que puede estar y que no necesariamente sea tan visible. Y que a lo mejor, si es que uno interviene antes, puede prevenir que después tenga mal rendimiento académico, o peor aún, sea causa de algo mucho más grave, por Claro, ejemplo. problemas psicosomáticos, por Sí. ejemplo. Ujú. Sí, así es. O sea, quiero decir, el estrés que se manifiesta en diferentes enfermedades corporales, para que quede claro. Sí, Este, hablemos de otras presiones sociales, porque los adolescentes están sometidos hoy por hoy a muchas presiones sociales. sí. Una de esas, por ejemplo, está la necesidad de encajar en los ambientes, como ya hablábamos, o de cumplir expectativas para poder entrar en ciertos grupos. Y eso, claro, definitivamente va modelando el comportamiento del adolescente, porque si a lo mejor el adolescente no necesariamente le gustaba un cierto tipo de música, pero
para poder quedarse en ese grupo, no puede decir que, o siente que no puede decir que le gusta otro tipo de música. Entonces comienza a vestirse. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, había esta moda de que los adolescentes usaban los pantalones muy abajo o que escuchaban cierto tipo de música en general, como en ese entonces de reggaetón y tenían que vestirse así de cierta forma y tal. Entonces va modelando tu comportamiento porque también consumes aquello que te dice, digamos, ese grupo social, porque intentas encajar ahí. Entonces, también eso va modelando tu comportamiento. Entonces, esa necesidad de encajar, esa necesidad de cumplir las expectativas, hace que los adolescentes encuentren esa identidad de la que hablábamos al inicio, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Y finalmente los adolescentes terminan sacrificándose. Y eso es terriblemente perjudicial, porque justamente es ahí donde se van generando los problemas. Problemas de todo tipo en general, o sea, a nivel académico mismo, a nivel de incluso de a veces ya consumo de sustancias o un despertar muy temprano en la vida sexual. Y claro, todo eso va tocando muchas más áreas a nivel psicológico, la misma parte emocional. Entonces, todos esos círculos, todos esos entornos sociales tienen una parte, o sea, es importante saber que ocupan una parte esencial en la vida del adolescente. Y tampoco es que hay que ser ciegos a eso, ¿no? Pero sí in- intentar darle la herramienta al adolescente para que sepa manejarlo y que no sea simplemente que va como un soldado sin armas a la guerra, porque un poco más o menos estamos en esa, ¿cómo puedo decir? Ambiente casi, porque a veces son ambientes muy agresivos, agresivos en el sentido de que inmediatamente atacan a las creencias que pueden venir de casa y justamente de lo que significa esta campaña de valores que es Ecuador un solo corazón, que es justamente regresar a esos valores que se han ido perdiendo, que tienen mucho más que ver con el amor verdadero, por ejemplo, el respeto, lo que significa tener un amigo de verdad, en fin. Sí, sin duda que es así. En este tiempo vivimos a nivel mundial, yo creo, la, la evolución de ideas en todos los sentidos y eso causa confusión. Es como que todo está bien, aunque todo sea opuesto. Ujú. Entonces, sí es importante darles a los chicos un ambiente de verdadera seguridad. Por ejemplo, pensemos en toda esta presión que puede haber también del género y los roles, Ujú. que está muy en boga hoy en día, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque es hasta a nivel científico, los hombres y las mujeres somos diferentes. Y no es que el rol te determina, pero sí te orienta. Te orienta dentro de tu propia naturaleza, por ejemplo. Entonces, y eso es importante que entiendan los niños porque se me quedan los niños, pero es los adolescentes. Que entiendan los adolescentes que es una... porque es lo que ven en casa, ¿no? También. Entonces, no es que por intentar entrar en este grupo, en esta forma de pensamiento que hay hoy en día, yo tengo que, yo tengo que sacrificar aquello que yo soy o aquello que yo he visto en casa y que es lo que es que me hace ser a mí lo que soy. Entonces no es renegar de mi raíz para intentar ser alguien que finalmente no soy. Entonces, esta presión por encajar en vestimentas, en intereses, en comportamientos, es equivocada. La misma presión que hay hoy en día en redes sociales, por ejemplo, que también te hace daño, porque por un like, por un me encanta, estás dispuesto a sacrificar, a mostrarte, a exhibir mucho más de algo de tu vida privada y que
y que no tiene por qué ser así. O sea, tu mundo es tu mundo. No tienes que ser tan abierto, porque eso también te va haciendo daño, porque al abrirte le das la oportunidad a la gente también de que te opine de tu propia vida, y en la frágil psicología de los adolescentes les termina afectando terriblemente. Y, y esto, claro que tiene su raíz en la constante comparación que tienen de los adolescentes del mundo que los rodea, ¿no? De si yo soy más bonito, si soy más inteligente, si tengo más dinero, si tengo más lo que sea. Entonces, esta comparación hace daño, porque crea inseguridades. Y, y claro, también habla de estas apariencias que se intentan guardar, ¿no? Y que es simplemente mostrar la parte bonita de mí. Y se termina la persona acostumbrando a simplemente mostrarlo, solo lo bonito, solo lo bonito. Cuando, cuando el amor no es eso, el amor es amar lo bueno y lo malo de ti. Aceptarte tal cual como tú eres, en lo positivo, en lo negativo, en los defectos que tengas, en los aciertos. Y eso es amor verdadero, no aquello que es solo apariencia, que puede estar en las redes sociales. Y en general, ¿no? En los diferentes círculos sociales. Claro, yo creo que más que la palabra mostrarse, yo más diría exponerse. Eso. Ujú. O sea, es de alguna manera exponerse por las presiones sociales, las presiones de las redes, la presión de el adolescente por encajar. Pero como te decía hace un rato, hoy por hoy vivimos un mundo de tantas ideas que puedes escoger la que más te plazca, que se vuelve peligroso en la adolescencia si ellos no tienen algo en donde verdaderamente enraizarse. O sea, yo creo que es importante lo que mencionaste hace un rato, esta Ecuador, un solo corazón, que es una campaña de regresar a los valores tradicionales que todos los seres humanos compartimos, es tan importante porque esto nace finalmente del hogar, Ujú. o sea, del padre, de la madre, del ambiente de seguridad que se le da a los hijos, de la paz y la felicidad que los hijos pueden experimentar en donde se sienten seguros, que es este tipo de ambiente que constituye pilares en su propia existencia. Entonces, yo creo que esto sí tenemos que enfatizarlo más, porque es verdad que uno a los hijos como adolescentes tienes que enseñarles el respeto a la diversidad que en el mundo existe, pero tienen que tener una base donde pisar y desde ahí proyectarse al mundo. Entonces estuvieran mucho más seguros en cualquier ambiente, más allá de todo el mundo de ideas que pueden encontrar. Por eso es tan importante para nosotros como padres también prepararnos al mundo de hoy, porque no es lo mismo criar adolescentes en el mundo de hoy que lo que hicieron quizás nuestros padres con nosotros, para que no digan, ah, es que son retrógrados y no me entienden, sino para que más bien puedan sentir la alegría de tener padres que comprenden más allá de temas que ellos están viviendo hoy por hoy. Y más que decir son retrógrados, decir mi papá sí sabe, mi mamá sí sabe, mi mamá me ha hablado de este tema, mi papá también, y puedan sostenerse en este tipo de valores e ideas que se los proporcionan el hogar y los propios padres. Es importantísimo que nos demos cuenta que como padres tenemos también esta responsabilidad y debemos participar de su mundo y del mundo de hoy para poder enseñarles y formarlos para que sean felices el día de mañana. Sin duda que es así. Sí, y es un desafío, es un verdadero desafío para los padres, porque si los hijos hoy en día tienen acceso a tanta información a través del internet y en la propia mano, en el aparatito, en el celular, los padres también no pueden quedarse atrás. No, porque si es que si antes, por ejemplo, los papás iban a las fiestas donde estaban los hijos a vigilarlos, a ver que todo esté bien, a ver con quién se está relacionando, quién es el amiguito, cómo se llama, en dónde es la fiesta. Hoy en día debería ser lo mismo, pero a nivel digital. ¿En dónde está tu hijo? ¿En qué red social? ¿Cómo se expone? Porque es fácil incluso para los hijos tener doble vida. Porque es cuestión de simplemente
bloquear y que mi papá no vea. Pero si los padres no están tan bien informados de cómo manejar, de cómo entrar en este mundo digital, quedan muy expuestos, como tú decías, muy expuestos a sí mismos y al mundo que nos rodea, ¿no? De cómo, por ejemplo, hoy en día tantos peligros a nivel incluso ya de abusos sexuales que se escuchan o como hay ciertos peligros de personas que los buscan y que pueden tener algún tipo de contacto ya mucho más a nivel de criminal, quiero decir, delictivo, que los padres tienen que estar informados. Entonces sí es un desafío. Es un desafío también, por ejemplo, por eso es que es tan importante, y en otros episodios hablábamos de los límites, por ejemplo, los límites en el uso del celular, en los lugares del uso del celular. O sea, todo eso es importante que los padres sepan cómo hacerlo. No es cuestión de son viejitos, otra época, o los hijos ya conocen más y quedarte ahí, sino que como tú bien dices, que sea todo un descubrir también y estar a la vanguardia de los padres, ¿no? Si no, tranquilamente se los pierde. Así es. Volvemos nuevamente al punto que tocamos desde el principio, la importancia del diálogo. Importantísimo poder conversar con los jóvenes, llegar a tener esta conexión, buscar la forma de encontrar palabras, de preguntarles qué es lo que piensan, qué les dice el mundo, en dónde se paran, qué es lo que ellos realmente, por dónde va su razonamiento, sus sentimientos. Hoy por hoy es muy importante que haya más conexión, más diálogo con los adolescentes sobre todo. Te agradezco muchísimo, David, por todo tu aporte y hemos terminado por hoy. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias, Marcia.